le colocamos el signo negativo y decimos menos 5 por 0 por menos 7. Posteriormente, solo tenemos que realizar las multiplicaciones y decimos que la determinante de la matriz P es igual a menos 3 por menos 4 por menos 7. ¿Cuánto es? Menos 84. Menos 84, pero siempre trasladamos el signo más, que es el signo que le colocamos a la diagonal principal, menos 84. Copiamos el otro signo, más 5 por 5 por 9. 225. 225 más 3 por 0 por 6, 0. Ahora vamos con la diagonal secundaria. Menos 3 por menos 4 por 9. Menos 108. Menos 108. Seguimos copiando el signo menos 3 por 5 por 6. Menos 90. Menos 90, menos 5 por 0 por menos 7, 0. Continuamos, decimos que la determinante de la matriz P es igual a, acá más por menos nos da menos 84 más 225 más 0, menos 108, menos 90, menos 0. Acá vamos a eliminar los signos. Más por menos nos da menos 84, más 225, más 0, menos por menos nos da más, entonces este se convierte en más 108, menos por menos nos da más, se convierte en más 90, menos 0. Realizamos esas operaciones. Menos 84, más 225, más 0, más 108, más 90, menos 0, ¿cuánto nos da? 339. La determinante de la matriz P es igual a 339. Entonces, como ustedes pueden observar, la forma de cálculo es bastante similar a la anterior. La diferencia es que acá, en esta modalidad, no estamos usando los signos de agrupación. Acá no usamos los signos de agrupación. Y en la diapositiva anterior, en la que vimos en la clase anterior, y utilizamos los signos de agrupación. Entonces esa es como la principal diferencia. Acá utilizamos los signos de agrupación. Entonces en todos colocamos más, producto de la diagonal principal más sus paralelas. Cerramos entre corchetes, colocamos menos la sumatoria del producto de los elementos de la diagonal secundaria y sus paralelas. Entonces, son dos modalidades. ¿De qué forma lo van a realizar? Eso queda a discreción de ustedes. De la forma que ustedes crean que les complica menos la forma de trabajar los signos, esa es la que ustedes pueden utilizar. ¿Tienen alguna duda hasta el momento? Y como pueden observar, nos quedó prácticamente exactamente el mismo valor. Entonces, eso es algo muy, muy importante. No importa el método que utilicemos, acá solo vamos a dar dos métodos, pero existen más métodos. No importa el método que utilicemos, el valor de la determinante siempre nos va a dar el mismo. Algunas veces, si nosotros intercambiamos algunas filas, entonces, si intercambiamos algunas filas, nos puede cambiar el signo, pero el valor va a ser siempre el mismo. ¿Tienen alguna duda? ¿No hay ninguna duda? ¿Alguien levantó la mano? ¿Nadie tiene ninguna duda? Licenciada, Luis, una molestia. ¿Será que dígame. podría darnos chancecito de copiar lo último del desarrollo de la otra variante de Sarrus? Muy bien, Gracias. ahora se las voy a proyectar.
¿Dudas, jóvenes, respecto a los cálculos? Buenas tardes, Link. Buenas tardes, Brian. Disculpe una pregunta, no es acerca de los cálculos, pero no sé si está grabando la clase. No, ya les indiqué al inicio de la clase que Google deshabilitó la opción de grabar. Entonces, al menos, no sé si los salones que tienen más de 100 estudiantes tienen la opción aún, pero al menos en mis salones, en todos tengo menos de 100 estudiantes y no tengo la opción de grabar la clase. Ah, ok, ok. Ujú. Muchas gracias. Bueno, para servirles. Bien, entonces vamos a continuar con el siguiente método. El siguiente método es el método de Gauss. Este método es un método desarrollado por el príncipe de las matemáticas, se conoce a Carl Friedrich Gauss. Él era un eh, matemático estadístico alemán. Hay una película de ellos, es, no tengo el nombre ahora, vamos a ver, creo que La Vuelta alrededor del mundo, me parece que se llama esa película, y narra cuál es la historia de vida de este famoso matemático que es conocido como el príncipe de las matemáticas. Y él desde muy pequeño era considerado como un niño prodigio, porque tenía muchas habilidades. Incluso una de las anécdotas que se cuentan en su biografía es que cuando él tenía la edad como de 4 años, el papá de él era el encargado de llevar la contabilidad o el control en la finca en la que ellos vivían. Entonces, un día estaba el papá haciendo sus cálculos y de repente el niño le encontró un error. Y efectivamente el papá revisó y había un error. Entonces, posteriormente, Gauss fue como a la edad de 7 años, fue a la escuela y allí también demostró sus habilidades. También otra anécdota que cuentan de Gauss es la siguiente. Dice que estaba Gauss en la estaba Gauss en la escuela y el maestro, como ustedes saben, ¿verdad? Antes teníamos lo que es la educación tradicionalista, en donde solo el maestro era quien sabía todo y los alumnos solo se dedicaban a escuchar y solo a escuchar y a hacer lo que los maestros indicaban. Entonces, resulta que un día cuando estaban en la escuela, había creado una pizarra, pero ya no la veo, vamos a ver, aquí está. Un día cuando estaban en la escuela, el profesor les indicó que tenían que realizar una sumatoria. Y esa sumatoria era o una actividad. Esa actividad dice que consistía en sumar los dígitos. Solo me dicen si ven lo que voy a escribir. Sí se ve el número 1. No Sí, licenciada, se mira. Entonces dice que la actividad consistía en sumar los dígitos del 1, 2, 3 y así sucesivamente hasta que llegaran del 1 al 100. Voy a borrar esto.
Si no, no me va a caber. Entonces tenían que sumar del 1 al 100. Entonces, dice que eso era lo que tenían que hacer, sumar del 1 al 100. Y Gauss dice que ni bien el profesor acababa de explicar, y Gauss se puso a pensar, así como imaginando, haciendo sus cálculos en su cabecita, y de repente viene y dijo en alemán, ¿verdad? Dijo, ya está o listo, lo tengo. Entonces el profesor se quedó sorprendido y dijo, bueno, ¿cómo lo hizo? Y pasó al pizarrón y empezó a decir, ¿verdad? De que si sumaban los dígitos 100 más 1 les daba 101. Si sumaba 2 más 99 le daba 101. Si sumaba 3 más 98 le daba 101. Si sumaba 4 más 97 le daba 101. Y así sucesivamente todas las parejas, cada vez que iba sumando, la sumatoria les iba a quedar 101. No sé si logran ver mi pantalla. No. Se mira, licenciada, pero solo ahorita ya apareció. Entonces, todas las sumatorias daban 101. Al final dijo Gauss que formaban 50 parejas, era decir, 50 parejas de 101, y lo que le daba una sumatoria de 5050. Entonces todos se quedaron así sorprendidos de que él hubiera encontrado la respuesta tan rápido, ¿verdad? Y como estábamos hablando de la educación tradicionalista, en lugar de premiarlo, lo castigaron, ¿verdad? Porque no podía ser de que él supiera más que el profesor. Entonces, esta es como una de las principales anécdotas que cuentan de la vida de Gauss, y con esto él dio inicio a lo que es la progresión aritmética. Y así contamos con diferentes herramientas que este matemático nos dejó y que nos han servido para simplificarnos la solución de muchos problemas. Entonces, vamos a empezar a desarrollar este método. Si quiero, bueno, como ahora no estamos grabando la clase, sí les quiero pedir que por favor prestemos atención, que vayan trabajando conjuntamente conforme nosotros vamos avanzando, y que si tienen alguna duda nos indiquen, porque este método lo vamos a ver desde hoy hasta que finalicemos el semestre. Y si no queda claro en este momento, no va a quedar claro, digamos, se les va a dificultar. Si no queda claro en este momento, se les va a dificultar el desarrollo de otros métodos que son un poquito más complejos más adelante. ¿De acuerdo? Entonces, si tienen alguna duda, alguna interrogante, me van indicando, por favor. ¿De acuerdo? Perdone, este sería el método de Gauss número 2. Este es el segundo método. Entonces, vamos a empezar. Este método se utiliza para matrices de 3×3 o mayores de 3×3. Vamos a aplicarlo para una matriz de 4×4. Nuevamente les repito, Sarros es solo para 3×3. Gauss puede ser para 3×3 o mayores de 3×3. Puede ser de 4×4, 5, 6, 7×7. Es de 3×3 en adelante. Lo primero que vamos a hacer, bueno, el primer paso es que tenemos la matriz H y necesitamos calcular la determinante de esa matriz H. El primer paso es el siguiente.
dice que tenemos que convertir en 1 el elemento entrada de la primera fila y primera columna, multiplicando por el inverso del valor a convertir en 1. Ese es el primer paso. Convertir en 1 el elemento entrada de la primera fila, primera columna, multiplicando por el inverso del valor a convertir en 1. Entonces, ¿cuál es el elemento de la primera fila, primera columna? ¿Cuál es? El 3. 3. El 3, correcto. Ese 3 lo tenemos que convertir en 1. Y para convertir en 1, ¿qué es lo que indica el paso? Que tenemos que multiplicar por el inverso. ¿Y cuál es el inverso de 3? Menos 3. No, ese no es el inverso. No, ¿Cuál es el inverso de 3? Un tercio. Un tercio, correcto. El inverso de 3 es un tercio. Entonces, tenemos que multiplicar toda la fila. Como vamos a convertir en 1 el 3, tenemos que multiplicar toda la fila por ese inverso. Y con el producto de esa multiplicación, vamos a conformar una segunda matriz. Entonces, empezamos a multiplicar un tercio por 3. ¿Cuánto nos da? Un tercio por 3, 1. Correcto. 3 tercios. No, un tercio por 3, 3 tercios y 3 dividido 3, 1. Un tercio por 6. 2. 2. Un tercio por 1. Un tercio. Un tercio. Y un tercio por 7. 7 tercios. 7 tercios. Ese es el primer paso. Convertir en 1 el primer elemento de la primera fila y primera columna. Paso número 1. Y para eso vamos a multiplicar por el inverso, pero tenemos que multiplicar toda la fila. Esta fila que acabamos de encontrar se llama fila pivote. Fila pivote. Y nos va a servir para para realizar el segundo paso. ¿Qué dice el paso número 2? Disculpe, licenciada, ¿cómo dijo que se llama esa fila? Pivote. Pivote, con BV. Ay, gracias. El pivote, si hay alguno en la sesión que juega básquetbol, hay un jugador que regularmente se le denomina pivote. Este jugador es el jugador que tiene una mejor visión de las jugadas y que distribuye. Entonces, por ejemplo, están jugando en un partido de básquetbol y le lanzan el balón a este jugador, que es el pivote, y él distribuye el balón hacia los otros jugadores. Entonces, es como el eje central de las jugadas. De igual manera, acá en matrices, esta fila, que es la fila pivote, se va a constituir como una fila central que nos va a servir para realizar el paso número 2. Y el paso 2 dice que tenemos que convertir en 0 el resto de elementos de la misma columna del elemento que se convirtió en 1. ¿Qué es lo que estamos indicando allí? Dice que vamos a convertir en 0 el resto de los elementos de la misma columna del elemento que se convirtió en 1. ¿Qué elemento convertimos en 1? El 3. Entonces, todos estos valores de la misma columna los tenemos que convertir en 0. Todos. El 4 lo tenemos que convertir en 0, el 6 lo tenemos que convertir en 0 y el 5 lo tenemos que convertir en 0. Para eso dice que vamos a multiplicar la fila pivote por el valor a convertir en 0 con el signo cambiado. Entonces, empezamos. ¿Qué valor es el que vamos a empezar a convertir en 0? El 4. Este 4 lo tenemos que convertir en 0. Para convertirlo en 0, dice acá el paso 2,
que vamos a multiplicar la fila pivote, es decir, tenemos que multiplicar esta fila por el valor que vamos a convertir en 0. ¿Qué valor es el que vamos a convertir en 0? 4. 4. Entonces tenemos que multiplicar por 4, pero mucho ojo con lo que dice al final, que dice con el signo cambiado. Con el signo cambiado. Vamos a convertir en 0 el 4, entonces acá tiene que ser menos 4. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Dice que vamos a multiplicar la fila pivote por el valor a convertir en 0 con el signo cambiado. Entonces empezamos a multiplicar, pero acá le falta algo a este paso. Y le vamos a sumar el elemento que ocupa la posición que estamos trabajando. Lo vamos a ver acá gráficamente. Empezamos a multiplicar 4 por 1, menos 4 por 1. ¿Cuánto es eso? Menos 4. Menos 4. Y le vamos a sumar, le tenemos que sumar el elemento que ocupa la posición de la fila que estamos convirtiendo en 0. Entonces, estamos convirtiendo en 0 el 4. Multiplicamos por menos 4 esta fila pivote. Entonces, después de que multiplicamos, le tenemos que sumar. Le vamos a sumar el elemento que ocupa la posición que estamos trabajando, que en este caso es el 4. Entonces, menos 4 por 1, menos 4, más 4. 0. Aquí lo tenemos planteado. Menos 4 por 1 más 4, esto nos da 0. Y colocamos ese 0 en la segunda fila, porque el 4 está en la segunda fila. Entonces colocamos el 0. Y este procedimiento lo repetimos con toda la fila. Y estamos trabajando la segunda fila. Entonces tenemos que repetir ese procedimiento con toda la fila. Continuamos, ahora sería, nos movemos de columna, decimos menos 4 por 2 y luego le vamos a sumar. ¿Qué elemento le sumaríamos? El 4. Correcto, pero el siguiente 4, ¿verdad? El de la siguiente columna, porque ahora nos movimos de columna, ahora estamos trabajando la segunda columna, entonces nos vamos moviendo de columna y después cambiamos de fila. Entonces acá sería menos 4 por 2 más 4. ¿Y eso cuánto nos da? 4. Menos 4. Menos 4. Entonces colocamos el menos 4. Continuamos, nos cambiamos de columna y ahora decimos menos 4 por 1/3 más, ¿qué elemento tendríamos que sumar ahora? El número 8. El número 8, correcto, más 8. Realizamos esa operación, menos 4 por 1/3 más 8, ¿cuánto les da? 6 enteros, 2/3. 6 enteros, 2/3, lo convertimos a número mixto, por favor. 20 tercios. 20 tercios, correcto. Entonces, 20 tercios. Continuamos, ahora nos movemos de columna, menos 4 por 7 tercios, más, ahora nos corresponde sumar el 5. Menos 4 por 7 tercios más 5. ¿Cuánto nos da? Menos 13 tercios. Menos 13 tercios, ¿correcto? Entonces colocamos el menos 13 tercios. Terminamos con la segunda fila. Ahora vamos con la tercera fila. ¿Por qué? ¿Qué nos dice el paso? Que tenemos que convertir en 0 el resto de los elementos de la misma columna. Entonces, ahora, ¿qué elemento tenemos que convertir en 0? 6. El 6, correcto. Tenemos que convertir el 6 en 0. Y para convertir en 0, nuevamente, dice que multiplicamos la fila pivote por ese valor con el signo cambiado, que entonces sería menos 6.
y repetimos exactamente el mismo procedimiento. Empezamos y decimos menos 6 por 1. ¿Y ahora qué cantidad le vamos a sumar? 6. 6 por 6. más 6, porque estamos trabajando ahora la tercera fila. Menos 6 por 1, menos 6, más 6, 0. Colocamos el 0. Vamos al siguiente, sería menos 6, ahora ya sin flechitas para ver si comprendimos. Menos 6 por 2, ¿más qué valor? 7. Más 7, correcto. ¿Y eso cuánto les da? Menos 5. Menos 5. Continuamos. Menos 6 por 1/3, ¿más qué valor? 3. Más 3. ¿Cuánto les da como resultado? 1. 1. Continuamos. Menos 6 por 7/3 más 2. Y eso les da como resultado Menos 12. menos 12. Muy bien, ya terminamos, ya convertimos este 6 en 0 y trabajamos toda la fila. Ahora nos falta un elemento que tenemos que convertir en 0. ¿Cuál es ese elemento? 5. El 5, correcto. Tenemos que convertir este 5 en 0. Y para eso multiplicamos nuevamente toda la fila pivote por el valor, cambiándole el signo, que es menos 5. Y repetimos exactamente el mismo procedimiento. Menos 5 por 1 más, ahora estamos trabajando la cuarta fila, más 5, eso nos da un valor de 0. Menos 5 por 2 más 6. ¿Qué valor da? Menos 4. Menos 4. Ujú. Continuamos. Menos 5 por 1/3 más 7. 16 tercios. 16 tercios. 16 tengo yo, es 16 tercios. ¿Me confirman? Sí, 16 tercios. 16 tercios. Bien, Eso. voy a corregir entonces acá en la presentación. Aquí debo haber omitido el tercios. Vamos a guardar. Y por último, sería menos 5 por 7/3 más 6. Menos 5 por 7/3 más 6. ¿Cuánto les da? Menos 17 tercios. Menos 17 tercios. ¿Dudas hasta dónde vamos? ¿No hay dudas de cómo convertir en 1 y de cómo convertir en ceros? Ligda, solo siempre cuando nos va a dar un entero y fracción, lo vamos a convertir a mixto, ¿verdad? No, lo que usted me está diciendo es mixto. Un entero y parte fracción es número mixto. Nosotros lo tenemos que convertir a impropia. Ah, impropia. Ajá. Ese 20 tercios es una impropia. Es una impropia, correcto. Y para sacarlo impropia se hace multiplicado y sumado, ¿verdad? Depende si usted usa su calculadora con letra Shift y la de fracción se la pasa a impropia. Ahora si lo quiere hacer así manualmente, multiplica el entero por el denominador, le suma el numerador y ahí va a obtener el nuevo numerador y el denominador es el mismo. Vamos a ver si le comprendí. Si es con calculadora es el Shift y la tecla de fracción. De fracción. Y la convierte a impropia. Ajá, así es. Gracias, Ligda. Bueno, para servirle. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta?
Eso, licenciada, si pudiera repetirlo de cómo, cuando se multiplica el entero por cuál. Si usted quiere convertir la fracción, el número mixto a fracción Ajá. impropia. Ahorita, ¿Cómo fue que dijo? Se multiplica el entero por... ahorita permítame, se multiplica Gracias. el entero por el denominador. Por ejemplo, vamos a ver. Vamos a borrar todo esto. Les voy a proyectar la pantalla para que les quede claro todo. Gracias. Ahorita se las proyecto. Bien. Entonces, si dividimos 20 tercios, ¿cuánto me dijeron que era en número mixto? 20 tercios son 6, si no estoy mal. 6 enteros, 2 tercios. 6 enteros, 2 tercios. Esto es lo que les dio un número mixto. En número mixto, si ustedes lo quieren convertir en fracción impropia, multiplican 6 por 3 y a ese producto le suman el numerador más 6 por 3, 18, más 2 es 20 y el denominador sigue siendo exactamente el mismo. Lo arrastramos, que es 20 tercios. Así. Pero para que no se compliquen, la calculadora les da Shift y la fracción y les da el número mixto. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Para servirle. Bien, entonces, ¿alguna otra duda hasta dónde vamos trabajando? Bien, si no hay dudas, entonces vamos a continuar. Y hasta ahorita vamos con el paso número 2. El paso número 3 nos indica que esta es la matriz que tuvimos en el paso número 2. En el paso número 3 nos indica lo siguiente. Eliminamos la fila y columna del elemento que se convirtió en 1. Eliminamos la fila y la columna del elemento que se convirtió en 1. Entonces, venimos y eliminamos la fila y la columna de ese elemento. Ustedes pueden colocar, resaltarlo o algo así, no lo vayan a borrar porque nos va a servir más adelante. Eso es lo que dice el paso número 3. El paso número 4 nos dice que tenemos que convertir en 1 el elemento de la primera fila y columna de la matriz reducida. ¿Por qué es una matriz reducida? Porque antes teníamos una matriz de 4 por 4 y al momento que eliminamos la columna y la fila, ya nos queda una matriz de 3 por 3. Entonces, esta nueva matriz se llama matriz reducida. Y nos dice que vamos a convertir en 1 el elemento de la primera fila y primera columna de la matriz reducida y en 0 el resto de los elementos de la misma columna. Entonces, prácticamente con esta pequeña matriz tenemos que repetir el paso 1 y 2. ¿Alguien levantó la mano o tiene alguna interrogante? Sí, licenciada, ahí habría que corregir el 16, porque es 16 tercios para poder Muy bien. hacer la operación. Gracias. Gracias por la observación. Aquí sería 16. Bien. Entonces, empezamos ahora qué elemento tenemos que convertir en 1. ¿Qué elemento hay que convertir en 1? Menos 4. Menos 4. Menos 4. Menos 4. Entonces, este lo tenemos que convertir en 1.
Y recordemos que anteriormente, ¿qué hicimos para convertir en 1? El inverso. Multiplicar por el inverso. ¿Cuál es el inverso de menos 4? Un cuarto. ¿Un cuarto? ¿Positivo o negativo? Negativo. 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 Correcto. Menos un cuarto. Entonces multiplicamos nuevamente toda la primera fila por ese valor. Menos un cuarto por menos 4 nos da 1. Menos un cuarto por 20 tercios, ¿cuánto nos da? Licenciada, buenas tardes. Buenas tardes. Con una consulta, así como ese -4 que hay que cambiar el signo, o sea, siempre sigue siendo menos, siempre sigue siendo el signo menos. Perdón, ¿cuándo? Con el -4 Sí. siempre sigue siendo menos, o sea, Sí, porque el inverso tiene que llevar el signo del valor. El inverso Ay, lleva el signo. Al que le cambiamos el signo es cuando convertimos en 0. Pero cuando convertimos en 1 tenemos que colocar el mismo signo. Porque si no le coloca, le queda -1. Y la idea es convertirlo en 1 positivo. Entonces, muchas ¿queda gracias. claro, compañero? Sí, ¿Sí licenciada, muchas despeje gracias. su duda? Bueno, Mi- entonces, sí, Perdone, diga. los inversos siempre son en fracción del número que Sí, tenemos. toda la vida, Ok. toda la vida. Bien, entonces, menos un cuarto por 20 tercios, ¿cuánto les da? Menos 5 tercios. Menos 5 Menos tercios. 5 tercios. Menos un cuarto por menos 13 tercios. Menos 13 doceavos. Positivo o negativo. Positivo. Positivo, 13 doceavos. Mucho ojo con eso, con los signos. Tienen que estar bien ingresados los signos y porque si no les va a cambiar el resultado. Bien, ya convertimos en 1 el primer elemento de la primera fila y primera columna. ¿Cómo se llama esta fila? Pivote. 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 Bien. Y después dice que tenemos que convertir en 0 el resto de los elementos de la misma columna. Entonces, el primer elemento que tenemos que convertir en 0 es el -5. Este elemento lo tenemos que convertir en 0. Para convertir en 0 multiplicamos esta fila pivote por ese valor con el signo cambiado. Entonces, ¿por qué valor multiplicaríamos esta primera fila? 5. Por 5. Por 5, correcto. Y seguimos el mismo procedimiento que estábamos haciendo anteriormente. 5 por 1, 5. Más, menos 5, 0. 0. Multiplicamos por la fila pivote y sumamos con la matriz anterior. Entonces sería 0. 5 por menos 5 tercios. Más 1. ¿Cuánto les da? 22. Menos 22 tercios. Menos 22 tercios, ¿correcto? Ahora continuamos. 5 por 13 doceavos. Más menos 12. ¿Cuánto les dio? Menos 79 doceavos. Muy bien. Terminamos con la segunda fila. Ahora tenemos que ir a la tercera fila. Tercera fila. ¿Qué elemento tenemos que convertir en 0? 4. Menos Menos 4. 4. Menos 4. Entonces multiplicamos por la fila pivote por 4. Positivo, le tenemos que cambiar el signo. Entonces, 4 por 1, 4, más menos 4. 0.
0. Continuamos. 4 por menos 5 tercios. Más, ¿qué valor? 16 tercios. 16 tercios. ¿Cuánto les da? Menos 4 tercios. Menos 4 tercios. 4 por 13 doceavos. Más, menos 17 tercios. Menos 4 tercios. Menos 4 tercios. Bien, entonces terminamos acá y ahora vamos con el paso 5. El paso 5 dice que vamos nuevamente a eliminar la fila y la columna del elemento que se convirtió en 1. Entonces eliminamos la fila y la columna. Y luego nos dice que tenemos que repetir este procedimiento hasta obtener una matriz de 2 por 2. Entonces, si ustedes recordarán, empezamos con una matriz de 4 por 4, eliminamos la fila y la columna, nos quedó una matriz de 3 por 3. Eliminamos ahora la fila y la columna y nos quedó una matriz, una submatriz o una matriz reducida de 2 por 2. Quiere decir que no importa el tipo, el tamaño de la matriz que tengamos, nosotros tenemos que ir reduciendo, reduciendo, reduciendo hasta llegar a una matriz de 2 por 2. Si es una matriz de 6 por 6, empezamos a hacer el procedimiento y vamos a obtener una de 5 por 5. Repetimos, obtenemos una 4 por 4, luego una 3 por 3, hasta llegar a una de 2 por 2. ¿Alguien levantó la mano o tiene alguna duda? ¿No? Gloria, licenciada. ¿Gloria? Bien, entonces eliminamos la fila y la columna. Ahora vamos por el paso 6. ¿Qué nos dice el paso 6? Acá vamos a calcular ya la determinante. Dice que para calcular la determinante vamos a multiplicar los valores originales que se convirtieron en 1 por la determinante de la matriz de 2 por 2. Eso quiere decir que tenemos que tener los valores originales que convertimos en 1. ¿Qué valores convertimos en 1? Revisen ustedes sus matrices, sus anotaciones. ¿Qué valores convertimos en 1? El 3 y el 4, licenciada. 3 y 4. 4 o menos 4. Menos 4. De la Menos segunda. 4. Correcto. Entonces, decimos que la determinante de la matriz H es igual a 3, que fue el primer valor que convertimos en 1, multiplicado por, este lo vamos a multiplicar por menos 4. Y luego dice, ¿qué es lo que dice el paso? Tenemos que multiplicar los valores originales que se convirtieron en 1. Ya tenemos acá los valores originales. Por la determinante de la matriz de 2 por 2. ¿Pueden ustedes calcular la determinante de la matriz de 2 por 2? ¿Sí o no? ¿Se recuerdan? Abrimos corchetes, identificamos los elementos de la diagonal principal y los multiplicamos. En este caso sería menos 22 tercios por menos 4 tercios. Menos el producto de los elementos de la diagonal secundaria, que son menos 79 doceavos por menos 4 tercios. Bien, entonces acá ya tenemos el planteamiento para poder calcular la determinante. La determinante de la matriz H es igual a 3 por menos 4, menos 12, que va a multiplicar a, realizamos esta operatoria, menos 22 tercios por menos 4 tercios. ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? 88 novenos. 88 novenos. Menos, acá ya apareció la otra cantidad, pero si multiplicamos menos 79 doceavos por menos 4 tercios, realicen esa parte, les tendría que dar 79 novenos. Corroboren, por favor.
Sí. ¿Sí? Bien, entonces realizamos la multiplicación. 88 novenos menos 79 novenos, ¿cuánto es? 1. 1 por menos 12. Menos 12. Menos 12. Y allí tenemos la determinante de la matriz 4 por 4. ¿Dudas, jóvenes? Vamos a ver. Luis. Si aplico Sarrus, no, porque este es de 4, ¿verdad? Correcto. Bueno, pero si agarras a una de 3 Sarrus y otra de 3 con Gauss y aplico los dos métodos, tendría que darme el mismo resultado. Correcto. Hagamos el ejercicio. Tenemos, vamos con la matriz que teníamos anteriormente. Esta matriz, la matriz P. Tenemos la matriz P y para esta matriz vamos a calcular la determinante a través de Gauss. Si no nos da lo mismo, tenemos algún cálculo equivocado. Entonces, tenemos acá la matriz P. Hagamos Gauss. ¿Qué nos dice? A ver, recordemos. ¿Qué dice el método de Gauss? Volver cero el primer número de la matriz. Que en este caso es Menos 3. menos 3. Correcto, entonces tenemos que multiplicar por el inverso. ¿Y el inverso de menos 3 cuánto es? Menos un tercio. Menos un tercio. Correcto, el inverso es menos un tercio. Y multiplicamos menos un tercio por 3, menos un tercio por 5, menos un tercio por 3. Y vamos colocando los valores. ¿Me los van dictando, por favor? ¿Tienen los valores? Menos un tercio por menos 3 igual a 1. Ajá, acá sería 1. Voy a borrar todos estos. Sería 1. El siguiente. Menos 5 tercios. Menos 5 tercios. Por favor, los demás vayan verificando también. La idea es que vamos practicando. ¿Y el otro? Menos 1. Menos 1. Muy bien. Ya convertimos en 1 el 3. Ahora tenemos que convertir el siguiente elemento en 0, pero como ya es 0, solo copiamos la fila, porque este elemento lo tenemos que convertir en 0, ya es 0. Entonces solo copiamos la fila. 0, menos 4 y 5. Ahí se nos facilitó. Ahora, ¿qué elemento tenemos que convertir en 0? 9. El 9. Entonces, este 9 lo tenemos que convertir en 0. Multiplicamos la fila pivote por, ¿qué valor? ¿Por qué valor? Menos 9. Menos 9, correcto. Menos 9. Entonces, empezamos el procedimiento. Menos 9 por 1 más 9. Eso nos da como resultado 0. Continuamos. ¿Qué valores tendríamos que multiplicar ahora?
Menos 9 por menos 5 tercios. Correcto, menos 9 por menos 5 tercios. Y le sumamos más, ¿qué valor? 6. Más 6, ¿correcto? 21. 21. 21 estoy escuchando, no sé si los demás compañeros corroboran esa información. Sí, licenciada. ¿Sí? Bueno, continuamos. Menos 9 por menos 1 más menos 7. 2. 2. Bien. Entonces, el paso nos dice que tenemos que eliminar la fila y la columna del elemento que convertimos en 1. Eliminamos la fila y la columna del elemento que convertimos en 1. Ya tenemos una matriz reducida de 2 por 2. Entonces ahora vamos a calcular la determinante. Voy a copiar esto que tenemos aquí. Para el cálculo de la determinante, solo me jaló la determinante de la matriz P, dice que es igual a el valor original que convertimos en 1. ¿Qué valor fue el que convertimos en 1? Menos 3. Menos 3. Entonces, dice que necesitamos multiplicar el valor original del elemento que convertimos en 1. En este caso es menos 3. Y ese menos 3 lo vamos a multiplicar por la determinante de la matriz 2 por 2. Entonces tenemos acá el menos 3 que lo vamos a multiplicar por la determinante de la matriz de 2 por 2. ¿Cuál sería acá? Sería menos 4. Menos 4 que multiplica a 2, menos 4 por 2, menos, acá sería, continuamos, 5 por 21. Ahí está. Realizamos los cálculos. Cuatro por menos 2, menos 4 por 2, menos 8. Entonces acá sería menos 8. ¿Cuánto nos da la siguiente apartado? 105. 105. Que le vaya bien, mucho gusto. 105, ¿verdad? Tenemos ahí 105. Y acá siempre tenemos el menos 3. Realizamos entonces nuevamente las operaciones. Menos 8 por menos 8 menos 105, ¿cuánto es? Menos 113. Menos 113 por menos 3. 339. A ver, esto dice que es igual a 339. Este es el valor que nos dio. Si regresamos, ustedes regresen a sus notas, en Gauss, cálculo de determinante, nos dio 339. Entonces, era lo que les indicaba, no importa el método que utilicemos, siempre nos va a quedar exactamente el mismo valor, ¿de acuerdo? Pero Gauss es más utilizado cuando tenemos matrices mayores de 3 por 3. Regularmente 4 por 4, porque Sarro solo se aplica para matrices de 3 por 3. ¿Dudas, jóvenes? Lita, yo me perdí ahí cómo sacó el 339, perdone. No entendió cómo sacamos el 339, pero hasta acá iba trabajando con nosotros.
¿De dónde salió este 339? Acá estábamos trabajando, voy a pasar esto para arriba porque ya no tengo espacio, entonces voy a pasar esto para acá. Aquí. Hasta acá estaba todo claro, compañero. Sí, licenciada. Bueno, entonces solo es de seguir operando. Pues venimos acá, menos 3 por, ahora vemos, teníamos acá menos 8, menos 105. Como son signos iguales, ¿qué pasa con ellos? Se suman. Menos 105 menos 8, eso nos da un valor de menos 113. Menos 113. Y ahora multiplica. Menos 3 por menos 113. ¿Cuánto le da? 339. Sí, ¿sabe por qué me perdí? Porque ahí dice, el 105 lo tiene como positivo. ¿Cuál 105? No, está el signo amarillo. Menos 105. Perdón, Ligda, es que no se mira mucho por ser amarillo. Ah, sí, perdón, entonces sí, es menos 105. Ahí está, Ligda, voy a decir. Muy bien. Entonces, ¿dudas con el método de Gauss? Pregunto, ¿no hay dudas con el método de Gauss? No. No, gracias, licenciada. ¿No? No, licenciada. Gracias. Bueno, entonces, si no hay dudas, vamos a hacer un pequeño ejercicio. Tienen en pantalla la matriz P, esta ya es una matriz modificada. Y necesito que calculen la determinante de esta matriz P. El primero que entregue ese valor, el valor de la determinante y que esté correcto, tiene un punto extra. Lo vamos a dejar en los primeros dos. Los primeros dos compañeros o compañeras que encuentren el valor de esta determinante, no importa por qué método, si sea Gauss o Sarrus, pero que nos dé el valor de la determinante, tiene un punto neto. Realicen el ejercicio. Como les digo, no importa si utilizan Sarrus o Gauss, lo importante es que calculen el valor de la determinante de esta matriz. Si utilizan Gauss, ¿cuál sería el inverso de menos 3/5? 5 tercios. Menos 5 tercios. Menos 5 tercios, correcto. Ahí. Ligda, ahí con que nos equivoquemos con el signo, básicamente perdemos todo, ¿verdad? Correcto. Por eso es bien importante estar concentrados y verificar los signos. Un signo que coloquen mal y ya para qué la vida. Ya todo lo que hicieron ya no sirve para nada. Bien, como ahora no les comentaba al inicio de la clase que no podemos
como ahora no podemos grabar la clase, entonces por lo tanto no podemos pasar la asistencia de manera automática. Entonces se les va a estar compartiendo diariamente un link que ustedes